Señoritas, señores, tengan ustedes una buena tarde, esperando que se encuentren muy bien en reunión de sus parientes y sus seres queridos. Vamos a continuar entonces con el tema que nos atañe durante estas clases, que es la oración gramatical. Nosotros a través ya sea de los videos anteriores o ya sea de la clase virtual que hemos tenido a través de Zoom, ya hemos venido avanzando este tema, por lo tanto continuamos ahora. A partir de lo que hemos visto vamos a hacer un pequeño repaso y continuamos con el tema que nos atañe, ¿no? La oración gramatical, volvemos a expresar desde el punto de vista de la comunicación. La oración gramatical es la expresión que comunica un mensaje de forma clara y precisa. Si a eso nosotros le ponemos, ya sea, nuevamente repito, ya sea le ponemos desde el punto de vista anterior, desde el punto de vista antiguo, donde decíamos que es un grupo de palabras con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Sí? Estamos teniendo la misma oración. Vamos, la misma definición, perdón. Vamos con la definición nueva que lo puso la Real Academia de la Lengua luego de su reunión en el año 2012 y decimos que es un conjunto de categorías gramaticales, que tiene coherencia y cohesión. ¿Sí? Es decir, estamos hablando del mismo tipo de oración. Vamos entonces con las oraciones. Las oraciones, de acuerdo al número de miembros, recordemos, se dividían en unimembres, que son las que no dependen de un verbo, bimembres, aquellas que tienen sujeto más acción. ¿Sí? Entonces, unimembre sin verbo, unimembre sin verbo, unimembre sin verbo, bimembre sujeto y acción, bimembre sujeto y acción. Continuemos entonces. Luego pasamos a verlas, primero vimos de acuerdo al número de miembros, luego vimos de acuerdo al número de verbos y vimos que las oraciones pueden ser simples o compuestas, ¿sí? Que las oraciones simples estaban formadas por un sujeto y una acción, mientras que las oraciones compuestas estaban formadas por uno o varios sujetos que realizaban una o varias acciones, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que la oración compuesta estaba, su definición era uno o varios sujetos, ¿sí?, que realizaban dos o más acciones. Uno o varios sujetos que desarrollaban dos o más acciones. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Vamos ahora entonces al análisis de lo que nos corresponde a esta semana, a este video. Las oraciones según la intencionalidad del hablante. ¿Sí? Es decir, vamos a ver las oraciones de acuerdo a la intención que tiene el hablante para expresar. ¿Sí? Esta es otra forma de dividir las oraciones. Sigamos, por favor. De acuerdo a la intencionalidad del hablante tenemos 6 oraciones. 6 tipos de oraciones tenemos de acuerdo a la intencionalidad o al modus del hablante. Tenemos oraciones enunciativas. Estas pueden ser tanto afirmativas como negativas. Tenemos oraciones imperativas, oraciones exclamativas, oraciones dubitativas, oraciones desiderativas y oraciones interrogativas, ya sea estas indirectas o directas. Todas y cada una de estas definiciones vamos a ir aprendiendo a través de esta clase y tal vez la siguiente clase virtual a través de Zoom. Iremos aprendiendo todas y cada una de estas definiciones con el efecto de que todo nos quede a nosotros muy claro con respecto a la evaluación que está por venir. Sigamos. Sabemos que por la actitud del hablante, las oraciones se clasifican en... Por la actitud del hablante, las oraciones se clasifican en... Vimos, ¿no? Enunciativas. Estas oraciones enunciativas afirman o niegan algo. ¿Sí? Afirman o niegan algo. Oraciones interrogativas. Se formula una pregunta, ya sea de manera directa o indirecta. Ya vamos a aprender de qué se trata eso de directa o indirecta. Oraciones exclamativas. Se expresa sorpresa, alegría y cualquier otra emoción. Esta no la vamos a ver, ¿sí? Está incluida y si ustedes regresemos por favor un cuadro antes, vamos a ver que aquí no tenemos oraciones de probabilidad, por lo tanto en este cuadro vamos a dejar, continuemos por favor,
no le vamos a tomar en cuenta a las oraciones de posibilidad. Dubitativas, aquellas oraciones que expresan de algún modo duda. Desiderativas, aquellas oraciones que expresan de algún modo deseo. Y oraciones exhortativas o también imperativas. Son aquellas que ordenan, prohíben, aconsejan, ¿no es cierto? Las oraciones imperativas que vimos en el cuadro anterior. Les quiero pedir, por favor, que en todos y cada uno de estos cuadros vayamos pausando para que sigamos teniendo los cuadros sinópticos desarrollados dentro de nuestro cuaderno. ¿Sí? Por favor, no se olviden de que cada uno de estos ítems deben estar en su cuaderno. Por lo tanto, vayan pausando el video poco a poco y para que puedan tener un resumen correcto en su cuaderno. Sigamos, por favor. Vamos a empezar con las oraciones exclamativas. ¿Sí? Oraciones exclamativas, entonces, son las que expresan emociones de sorpresa, admiración, ira, alegría, dolor, pesadumbre, cualquier tipo de sensación, cualquier tipo de emoción, van a ser expresadas a través de las oraciones exclamativas. ¿Sí? Abundan en esta clase de oraciones las de tipo unimembre. Vea, volvemos a lo unimembre. ¿Cuál era la condición para ser unimembre? No tener verbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las interjecciones. Este tipo de oraciones varía la curva melódica de la voz, suelen ser breves, llevan signos de admiración. Entonces, las oraciones exclamativas hasta ahora tienen tres condiciones que deben estar en su cuaderno. Oración exclamativa. Primero, expresan emociones, sensaciones. Segundo, algunas son de tipo unimembre. Y después llevan signos de admiración. ¿De acuerdo? Estas oraciones utilizan pronombres interrogativos y algunos adverbios fuertemente acentuados como los adverbios de pregunta, ¿no? Sigamos, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hola, dormilón, regresemos. ¡Qué torpe! ¡Cuánto lo siento! ¿Cómo lo lamento? Si regresamos una oración atrás, una hojita atrás, por favor, regresemos. ¿Sí? ¿Se pueden dar cuenta ustedes que me dice? Son oraciones donde varía la curva melódica de la voz. Regresemos. Perfecto. ¡Qué torpe! Decimos, ¿no es cierto? Y nos acabamos de dar cuenta que tenemos una variación en la curva melódica de la voz. ¡Cuánto lo siento! ¡Cómo lo lamento! ¿No es cierto? Hemos tenido una variación en la curva melódica de la voz. Cuando nos sorprendemos, ¡oh! Cansancio, ¡uf! ¿No es cierto? Entonces, tenemos aquí en cada uno de estos ejemplos oraciones exclamativas, las vemos dentro de signos de interrogación, vemos que no existe un verbo, ¿sí? Directamente, no en todas, ¿sí? Vemos que mantiene la curva melódica de la voz, por lo tanto, son oraciones exclamativas. Sigamos, por favor. Vamos con el segundo tipo de oraciones. Oraciones enunciativas. También se llaman aseverativas o declarativas. ¿Qué es lo que hace estas oraciones? El hablante se limita a emitir la oración sin que con ello espere ningún tipo de respuesta. Recordemos, por favor, desde el punto de vista del emisor, receptor, ¿no es cierto?, del canal, el mensaje que vimos en la primera unidad, me parece, segunda unidad, me parece, vimos los elementos de la comunicación. Y por lo general, cuando usted habla con su receptor, cuando usted es el emisor y habla con el receptor, lo que espera es que el receptor decodifique su mensaje y le devuelva, ¿no? Por ejemplo, está hablando con su papá y le dice que por favor le dé $5 más de fiambre al mes, a la semana, yo no sé, ¿sí? Y lo que mínimo espera es que así sea para decir no, su papá le responda. Qué feo que sería, ¿no? Que se dé la vuelta y no le diga nada.
usted se queda con la interrogación. Estas oraciones enunciativas dicen en cambio que se limitan a emitir la oración sin que con ello se espere ningún tipo de respuesta. Es decir, este tipo de oración enunciativa no espera respuesta del receptor. Las oraciones enunciativas pueden ser, como vimos anteriormente, afirmativas y negativas. Cuando la oración se hace afirmativamente, ejemplos, tengo que leer para informarme. A su vez, a quien le escuche, en realidad no le importa si él lee o no. No espera ninguna respuesta. Ellos hablan de la exposición del lenguaje. Tenemos en ambos casos afirmación, ¿no? No necesitamos, ¿no? Que ellos hablan de la exposición del lenguaje. Sigamos, por favor. En algunos casos, dice aquí, se le puede convertir al enunciado positivo en un enunciado negativo. Efectivamente, estoy cansado. Punto. Hasta ahí sería positivo. Una persona cansada. El momento en que le pongo esto, de hacer mi tarea, ya se vuelve negativo, porque es algo que usted tiene la obligación de hacer. ¿Sí? Entonces, en algún momento, las afirmativas se pueden volver negativas. Oraciones enunciativas negativas son los enunciados que suelen llevar el adverbio no. También pueden resaltar el carácter negativo con algunas palabras como sin embargo, jamás, nunca, nadie, nada, etc. Ejemplos, no quiero estudiar. Si esta oración le quisiésemos hacer afirmativa sería quiero estudiar. No, de pronto alguien en el bus en el que usted está viniendo, en la buseta en la que usted se desplaza al colegio, alguien se levanta y dice quiero estudiar. El resto de gente seguramente no le tomará ni atención, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si a esa oración positiva le queremos hacer negativa, sale no quiero estudiar. Sigamos, por favor. Las oraciones interrogativas pueden ser directas, parciales o totales. Sin embargo, nosotros les vamos a ver como directas una sola vez, ¿no es cierto? Para no entrar en hilar muy fino al respecto. Entonces decimos que son los tipos de oraciones que empleamos para formular una pregunta. Formular una pregunta. Oraciones interrogativas directas. ¿Qué deben tener? Son las que llevan signos de interrogación. Directas, interrogación. ¿Quieres salir conmigo? También su respuesta puede ser ya sea sí o no. Puede existir ese tipo de respuesta. ¿Quieres salir conmigo? Le dice el chico a la chica. Ella le responde no. O puede responderle sí. ¿Alguna pregunta? Dice el profesor. No o sí. Sigamos, por favor. Las oraciones interrogativas indirectas, en cambio, son las que no usan signos de interrogación y dependen de un verbo. Dime si quieres que te acompañe. Aquí está el verbo, ¿no? Dime. Llámame si crees que sea necesario. ¿Sí? Entonces, las interrogativas, ya sea directas, parciales o totales, ¿sí? Necesitan que eran signos de interrogación. Mientras que las indirectas, lo que van a usar es un verbo. Por ejemplo, decir, contestar, responder, contar. Cuéntame si sientes confianza por mí, conmigo, ¿no? Vamos a dejar eso hasta hoy. Hasta aquí vamos a llegar. No sin antes, procedo a despedirme, no sin antes desearles durante esta semana paz, dicha, prosperidad y felicidad. Buenas tardes.